Piensa por ti mismo y deja que otros gocen del privilegio de hacerlo también. Los caminos me están esperando y estas ansias que no pueden más. Mochileros, tomen aire, llénense de energía, agarren su mochila y a comenzar el viaje. Sí, un viaje de exploración, de descubrimiento y autotransformación. Con Mochileros. ¿Qué tal, mochileros? ¿Lista la mochila? Arrancamos entonces, en este camino que no se detiene, que siempre se abre adelante de nosotros, que a veces tiene alternativas mejores y que a veces definitivamente tiene alternativas peores, pero que de todas maneras nos invita a recorrerlo. Un abrazo grande a toda la gente que nos escucha desde diferentes lugares en toda la República Argentina. Muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo este programa, este camino que, como decimos, nos invita a seguir, nos invita a ir para adelante. Tengo desde los estudios centrales de Quebrada de los Pozos a mi amigo, mi compañero, Daniel Sotelo. Dani, ¿cómo te va? Hola Nico, ¿cómo andás? ¿Cómo andan todos y todas? Bueno, acá, semana esperando la lluvia por acá, por este lado. Creo que va a llegar con vos, Nico, la lluvia. Ojalá. Qué bueno. Está amagando ahí, están días nublados, pero no pasa nada, la tormenta sigue el aro, cruza la montaña, va, viene, pasea, da la vuelta, gira, pero no llueve nunca. Así que bueno, semana, listo, se acabaron las elecciones, nos cansamos todo el año de estar votando. Bueno, acá en Córdoba la gente se quejaba mucho de votar, pero claro, viste, acá hubo elecciones provinciales, paso, nacional, no sé. Claro, desde mayo que estamos votando más o menos. Entonces, claro, lógico que llega un punto que la gente sienta que se cansa, que como que ya es demasiado, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. El futuro está en el pasado, como dijo un amigo, y ahí estamos. Yo me siento, por ahí Nico, el tema es cuando uno va creciendo y ya vio algunas historias, ¿no? Como la de la próxima sección que tenemos, que es la historia de siempre, ¿no? Entonces, bueno, uno ya puede prevenir, no solamente prevenir porque uno tiene cierta intuición, sino porque los mismos candidatos, sea el que ganó, sea el que perdió, manifestaban cosas que uno ya escuchó, ¿no? Entonces tiende a decir, bueno, esto ya lo vivimos, pero bueno, se entiende también que la gente diga, no, mirá, este no funcionó, probemos con alguien nuevo, y bueno, ojalá que funcione, pero bueno, da toda la sensación de que se viene un tiempo difícil y sobre todo me parece que otra vez la organización, la solidaridad y un poco las ganas de ir para adelante sin perder un poco el norte se van a tener que poner de manifiesto, sobre todo en aquellos que están un poco desconsolados y no digo tristes, pero sí, bueno, con cierta sensación de no poder avanzar y tal vez algunos hasta de perder algunos derechos adquiridos, ¿no? Que da toda esa sensación, toda la sensación da de que eso va a ocurrir inevitablemente y que vamos a una situación por ahí de conflicto social. Uno tiene el contrasentido, vive la contradicción de, por un lado, desear lo mejor y por el otro lado, analizar y prever y anticipar lo peor. Por supuesto que uno desea lo mejor, siempre, pero, como dice Dani, los que son más grandes ya lo vieron muchas veces, los que no lo somos tanto, pero ya tenemos un recorrido suficiente como para recordar otras circunstancias en las que esto también sucedió. Nos vemos con esa disyuntiva, ¿no? Decir, bueno, ojalá sea para mejor, pero por otro lado ver algunas cosas, algunos anuncios, algunas actitudes, algunas reacciones y no poder evitar pensar que será inevitablemente para peor. En ese sentido coincido con Dani, la solidaridad, reforzar la cercanía, reforzar las redes, tratar de mantenerse
cerca de la gente, incluso, me atrevo a decir, mantenerse cerca de aquellas personas que, como dice Dani, intentando buscar algo nuevo, fueron a buscar una alternativa que de repente tampoco termine conformándolos, es decir, tratando, como decimos siempre, de no echarle la culpa a nadie de nada, sino simplemente tratar de entender las necesidades y las reacciones que pueden haber tenido las personas en este último turno electoral, y tratar de construir algo que en algún momento sea más definitivo, que sea más perenne, que no tenga en el fondo estas rencillas y estas divisiones que son las que con Dani venimos mencionando acá todo el tiempo, ¿no es cierto? Si te parece bien, Dani, vamos a hacer ahora lo que nos tiene acostumbrados a este programa, que es recorrer, como vos decías, estas cosas que ya pasaron, que ya las vimos y que ahora amenaza con volver a pasar. Estamos hablando de la noticia de siempre. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. El que depositó dólares recibirá dólares. El lema nacional siempre ha sido: jódanse hoy para disfrutar mañana. Hoy dijo la radio que han hallado muerto al niño que yo fui. Recorremos la historia y encontramos las cosas que nos siguen contando como si fueran nuevas. La noticia de siempre en Mochileros. La noticia de siempre arranca el 21 de noviembre de 1945, en la que la United Auto Workers, el sindicato estadounidense de los constructores de vehículos, de automóviles, hace una huelga en 50 ciudades, en 1945 dije, por un reclamo de un aumento del 30%, muy similar a lo que pasó hace no tanto tiempo en Estados Unidos, que pasó con los constructores de autos, con los escritores de Hollywood, con los actores de Hollywood y con una serie de sindicatos más que hicieron enormes huelgas para reclamar aumentos, ¿no? Una cosa que cada tanto de Estados Unidos sucede, aunque la sindicalización es baja y digamos, no tiene quizás la amplitud que tiene en países nórdicos, por ejemplo, ¿no es cierto? Sí, todo el sindicalismo se lo pone en Estados Unidos, estrictamente me da la sensación de que se lo pone en un contexto de tipo ideológico, ¿no? Y acá sí, de alguna forma también, ¿no? Hoy escuchaba amenazas a dirigentes sindicales si la gente, mejor dicho, escuchaba amenazas de una persona, no sé, creo que es un ex militar en TikTok, amenazando a los dirigentes sindicales o haciéndolos responsables de lo que le pudiera ocurrir a su gente si se manifiestan en contra de Milei, ¿no? Sí. Así que ese derecho, que es un derecho, entre paréntesis, un derecho constitucional, ¿no? El derecho de huelga, el derecho de protestar, el derecho de manifestarse, de manifestar en contra. Bueno, obviamente no parece que va a ser tomado en cuenta en el futuro, lo cual, como decíamos en el principio y en la introducción del programa, eso augura, digamos, un conflicto social latente, ¿no? Que puede ser una anécdota para los canales de televisión o puede ser realmente algo muy serio, como ya vivimos en este país, tanto en la década, finales de la década de los 80, entre Alfonsín y Menem, y como pasó también con el 2001, ¿no? No coincido ahí con algunos criterios, o por lo menos con el criterio del presidente electo, de que dice que estamos peor que en el 2001. No coincido, me parece que la situación no es la misma. Uno que está en el barrio, que está con la gente, que habla, si bien la situación es compleja por el tema de la inflación y de los precios de los alimentos, no es la misma situación. Había mucho desempleo en ese momento. En este momento nuestro desempleo es bastante bajo, ¿no? Significativamente. Lo que pasa es que la plata no te alcanza, es otra situación. O sea, hacer esos análisis nos ayudan un poco a resolver los problemas. El 21 de noviembre del 2000, en Buenos Aires queda en libertad el expresidente Carlos Menem, preso por cargos de asociación ilícita.
Seguramente todos recordarán esto. Menem quedó libre y luego se presentó a elecciones que ganó en el primer turno, pero las que no se presentó al segundo turno porque sabía que perdía. Entonces, quien terminó siendo presidente de la Nación fue Néstor Kirchner en ese 2003, ¿no es cierto? El 22 de noviembre de 1949 en Argentina, Juan Domingo Perón publica el decreto 29.337 que ordena que las universidades nacionales del país van a ser gratuitas para los habitantes de la Argentina y de todos los países latinoamericanos. Ley que se mantiene hasta la actualidad y motivo por el cual en 2007 Cristina Fernández de Kirchner declaró el 22 de noviembre como el Día Nacional de la Gratuidad Universitaria. Esto que con Dani venimos recordando prácticamente desde que empezamos a ser mochileros y que toma una relevancia especial en estos días, ¿no? Sí, sobre todo porque otra de las amenazas es justamente al arancelamiento de las universidades, cosa que me parece bastante complejo y difícil que ocurra, pero bueno, vamos a ver cómo se dan los acontecimientos, pero es muy interesante esto y recordarlo, ¿no? Sobre todo esto de que es gratuito para los habitantes de Argentina y de todos los países latinoamericanos, ¿no? Eso para algunos xenófobos que también se manifiestan en contra, ¿no? De que vienen los latinoamericanos a usurpar nuestros hospitales y nuestras universidades. Y bueno, uno podría hacer por extensión el voto, ¿no? Porque hay mucha gente que ha llegado de países en conflictos últimamente que abiertamente en la tele lo hemos visto todo, que se manifestaron por Milei, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el problema? Tendrían que quejarse también de eso, ¿no? Sin embargo, no es así. Son habitantes que conviven con nosotros y que tienen derecho también a elegir quién quiere que los gobierne. El mismo 22 de noviembre de 2015 se realiza por primera vez en la Argentina una segunda vuelta electoral. Recuerden que esto está vigente a partir de la modificación de la Constitución de 1994. En 2015 se realiza una segunda vuelta electoral entre Mauricio Macri y Daniel Scioli. Todos sabemos ganó Mauricio Macri y, luego de haber salido segundo en la primera vuelta y se consagró presidente de la Nación en el periodo que fue 2015 a 2019. El 23 de noviembre de 1924, Edwin Hubble demuestra que Andrómeda no es una nebulosa, sino una galaxia. De esta manera prueba también que la Vía Láctea no es la única galaxia que existe. Esto lo mencionamos porque a 100 años prácticamente de este descubrimiento de Edwin Hubble, estamos hablando de 100 años atrás en términos de tecnología, y así todo, lo que Hubble demostró es uno de los pilares del conocimiento del universo, lo cual no es moco de pavo en términos de lo que podría estar, lo que podría entenderse de la ciencia, ¿no? No solo desde su presente, sino desde lo que ha ido haciendo a lo largo de la historia. 23 de noviembre de 1983, Alfonsín recibe a las Madres de Plaza de Mayo. Esto, imagínense la potencia, Dani, que tenía esto el 23 de noviembre de 1983. Sí, tremendo. Justamente el día de la elección me encontré con alguien que no veía desde ese año, Nico. Increíble las cosas que a veces se cruzan en el valle, ¿no? Sí. Justamente y nada menos fue candidato a intendente aquí de Villa de las Rosas. No ganó, lo hizo por todo este movimiento que se dio aquí entre la gente de Grabois, Unión por la Patria, ¿no? Y demás. Pero a este muchacho, Matías Fernández, que le mandamos un abrazo, lo conocí en un gran acto que se hizo en la cancha de Vélez para festejar la Pasión según San Juan, un espectáculo artístico tipo religioso, y que además las Madres de Plaza de Mayo participaron, entraron a la cancha, al estadio de Vélez, y fue la primera vez que las Madres de Plaza de Mayo participaban de un acto tan masivo y público, ¿no? Fue recibida con aplausos, me acuerdo. Así que
súper interesante. Y también abre esta brecha, ¿no? De ahora, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Porque no solamente nos habló de recibir a las Madres de Plaza de Mayo, sino que hasta se habló de cerrar la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. Claro. ¿No? Así que, como negando nuevamente la historia, que puede ser que uno que vos no compartas determinados criterios. De hecho, dentro de las mismas madres hay distintas líneas y formas de laburo. Pero no podés negar de que ese tema de derechos humanos es un tema que en donde la Argentina ha sido vanguardia en todo el planeta, ¿no? Sí, reconocido esto a nivel internacional, además, digamos, en este sentido no hay demasiada duda al respecto, ¿no? Sin embargo, como vos decís, se mantiene esa dicotomía. El 24 de noviembre de 1842 en Paraguay, a través del Decreto de Libertad de Vientres, los cónsules López y Alonso disponen la abolición gradual de la esclavitud en Paraguay. Estaremos hablando más tarde de Paraguay, así que mandamos un abrazo para la gente de allá. 24 de noviembre de 1991 muere Freddie Mercury. El día anterior, el 23, después de negarlo, por mucho tiempo Freddie finalmente confesó que tenía HIV y al día siguiente fallece. Cuenta por allí una historia Brian May que Freddie el 23 estuvo grabando en el estudio y dijo, bueno, termino mañana, y el 24 falleció. Así que bueno, perdimos a un grande ese 24 de noviembre. El 25 de noviembre nace Jorge Julio López, en 1929, todavía desaparecido, uno de los desaparecidos en democracia, Dani. Sí, porque además lo de Julio López tiene que ver con esto que muchos han afirmado durante todo este tiempo, en estos 40 años de democracia, que son ciertos resortes de la dictadura que nunca se terminaron de desarticular, digamos, y que siguieron funcionando, ¿no? Y lo de Julio López fue evidentemente algo que tenía directa relación con esto, sobre todo porque fue amenazado, diría casi públicamente, durante el juicio de Checolás, y efectivamente luego desapareció, ¿no? Y nadie más lo encontró, y no sé si alguna vez se va a encontrar a Julio López o a sus restos, no creo realmente. Entonces realmente es algo muy duro, y gente que habitaba la oscuridad y el silencio, y que hoy la oportunidad que otros políticos le han dado a estos sectores de que vuelvan a aparecer, ¿no? Porque eso también hay que decirlo. Creo que la oportunidad de que esta gente aparezca y vuelva a la luz después de tanto tiempo tiene que ver también con el fracaso de ciertas políticas y, por qué no decirlo, de ciertos políticos. No voy a involucrar aquí a todos porque evidentemente todos sabemos que no es así y que hemos tenido periodos realmente interesantes en estos 40 años, pero también esto de alguna forma podríamos decir que gracias a la democracia y se pueden presentar a elecciones y no tienen que agarrar armas y hacer un golpe militar, ¿no? Pero nos tendría que llamar a la reflexión. El 25 de noviembre de 2020 fallece a los 60 años Diego Armando Maradona. Ya 3 años sin Diego, realmente notable el tiempo que pasó. Una circunstancia que además viene a cuento porque también al mismo tiempo en que sucede un proceso eleccionario en la Argentina, sucede un proceso eleccionario en Boca Juniors, el club de sus amores, un proceso eleccionario que de algún modo está muy involucrado con la política nacional, porque Mauricio Macri es uno de los candidatos, es el candidato de la oposición, tuvo alguna mención despectiva de Diego Maradona, las hijas de Maradona salieron a contestarle, bueno, hay toda una vigencia en la figura de Maradona que hace que lo recordemos de alguna manera, no solamente por las enormes alegrías que nos dio en términos futbolísticos, sino también por con todos sus errores y con todas sus flaquezas, que Diego las tenía seguro, su posicionamiento siempre, ¿no? Enfrente de ciertas cosas que a veces era esclarecedor o era
o era notable. Sí, un líder en lo político, un líder en lo futbolístico, iba a decir, aunque en político, no sé si un líder, pero sí alguien que siempre tenía opinión y no se la guardaba para no quedar mal con nadie, ¿no? Siempre, en ese sentido, Diego siempre fue transparente, si uno quiere, siempre manifestó lo que pensaba, no le importaba si a la gente le gustaba o no le gustaba, ¿no? Pero evidentemente ese liderazgo está. Yo qué sé, rescato una imagen del lunes o el martes, perdón, a la mañana, que jugó la selección juvenil, la selección sub-17, y frente al triunfo de Venezuela los chicos sacaron una bandera con la cara de Diego, ¿no? Diría uno, sí. Uno pensaría que hoy tendría que ser la cara de Messi. Sin embargo, ahí estaba la bandera con Diego, porque no solo representa a un futbolista, sino también representa un sector de la Argentina, y él lo expresaba muy bien en este sentido de saber bien de dónde venía, ¿no? De dónde que hacía, y uno se sigue enterando de cosas a veces de futbolistas que tienen esa posibilidad, ¿no? Y que les va bien, y está bueno esta idea de saber de que no se olvidan de qué lugar vinieron, ¿no? Es decir, y eso es súper importante para saber también hacia dónde vas, ¿no? Si no sabes de dónde venís, difícilmente vas a saber hacia dónde vas. A propósito del fallecimiento de Diego Maradona, dos elementos que me vienen a la cabeza. Uno, al día siguiente del fallecimiento de Diego, Renato Gaúcho, internacional con la selección de Brasil, un jugador maravilloso, técnico en un partido entre Gremio y Flamengo, creo, si no me equivoco, estuvo en la cancha, siendo él el técnico de un equipo brasilero, en un partido por la Liga Brasilera, con la camiseta de la Argentina, con la número 10 de la Argentina, durante todo el partido y en la conferencia de prensa posterior. Esto a lo mejor para alguien que está un poquito por afuera del fútbol parece un homenaje menor, pero estamos hablando de un jugador brasilero, teniendo la camiseta de la Argentina. Es algo fuerte, es un homenaje muy fuerte. Otro, me parece, homenaje muy interesante, el que se dio ahora nomás, esta semana, en el Maracaná, en donde los jugadores de la selección argentina, al mejor estilo Diego, se fueron a meter entre los hinchas y la policía de Brasil, que siempre que vamos a Brasil, la policía de Brasil le tiene que pegar a algún argentino, porque si no parece que no vale. Digo, con una entereza a los jugadores diciendo este partido no se juega en estas condiciones, digo, a mí me hizo acordar a Maradona. Sí, totalmente, ¿no? Y también el enojo de Messi con algunos jugadores de Brasil, porque no acompañaron, salvo Marquinhos fue una excepción, sí. El compañero de Messi en el PSG, los demás no acompañaron la actitud de la selección argentina para que la policía se detenga, ¿no? Es más, el primer tiempo fue muy fuerte de parte de los brasileños, pegaron un montón, sí. O sea, yo qué sé, como con bronca, ¿no? La verdad que no entendí bien esa actitud. Me parecía que era algo para festejar, para apoyar, y bueno, finalmente se terminó un poco desluciendo más allá del resultado, ¿no? Pero bueno, siempre está bueno ese recuerdo. 26 de noviembre de 1931 nace en Buenos Aires el arquitecto Adolfo Pérez Esquivel, fundador del Movimiento de Paz y Justicia en el 73, preso en la Argentina entre el 77 y el 78, y en 1980 Premio Nobel de la Paz por su defensa de los derechos humanos. Digo, si hacía falta refrendar de alguna manera la tarea de las organizaciones de derechos humanos en la Argentina, son una de las pocas organizaciones que tienen un Premio Nobel de la Paz para mostrar, ¿no? Sí, bueno, además tiene, creo que a su hija desaparecida, o a su hijo, no recuerdo bien. Pero bueno, fue una Paz y Justicia, una institución en la cual en mi juventud estuve muy cerca de ellos, porque ellos estuvieron trabajando en el barrio. Mis primeras cosas de comunicación las hicimos gracias a ellos, que nos prestaban su cámara. Y hablando un poco de lo anterior y de la estructura de la dictadura que no se terminaba de despegar, yo recuerdo obviamente teníamos los teléfonos
comunes, no los celulares en ese momento. Entonces muchas veces había que llamar a las oficinas de Paz y Justicia y permanentemente la gente de Paz y Justicia me reiteraba que no dijera mi apellido, y eso siguió ocurriendo casi hasta los 90, te diría, donde ya después perdí el contacto de alguna manera. Después lo volvimos a retomar con Coyhaique, porque bueno, Pérez Esquivel siempre estuvo acompañando junto a Norita Cortiñas todo el trabajo que hemos hecho en la red de infancia y con los niños en toda la zona allá de Villa Independencia y en todo Loma de Zamora en ese caso, y después fue a nivel de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y referido a esto, el 26 de noviembre, vos, Nico, acá ponías que también en 1951 se inauguró la República de los Niños. Exacto. ¿No? Y ir a la República de los Niños y ver lo que se quiso hacer ahí, te da la pauta de lo que era la idea de país que había en ese momento, ¿no? Y qué es lo que para muchos que critican por ahí al peronismo, ¿no? Me cansé de escuchar esta semana, Nico, realmente me tuve que contener demasiado, porque si no terminás discutiendo con todo el mundo y tampoco tiene mucho sentido la vida de esa manera, ¿no? Claro. Esta idea de que hace 40... Y la gente repetía, y hace 40 años que estamos igual, ¿por qué no vamos a cambiar o vamos a elegir a alguien nuevo? Los 40 años de democracia, se estaban quejando de los 40 años de democracia, ¿no? Pero lo escuché en muchísima gente aquí, ¿no? En Villa Dolores, aquí en el Valle, conversando con algunas personas. Y realmente a veces se desconoce, o sea, te llevas por lo que te dicen algunos medios de comunicación, pero en realidad no profundizaste en realidad de lo que significa, ¿no? En esto que hablamos tantas veces de diferenciar lo que es un partido o un movimiento popular a un movimiento populista, o que son cosas distintas y que a veces se confunden, obviamente que se confunden adrede, porque la palabra populismo cayó en como un desprestigio mediático, te diría, ¿no? Sí. Porque seguramente toda esta gente que se quejaba de los 40 años como si fueran todos del peronismo, ¿no? Si tuvieran un gobierno populista realmente y capaz que económicamente les iría bien, no se estarían quejando. Porque esa es la realidad, ¿no? Hay que decirlo también, somos un poco así. Si en el bolsillo la cosa funciona bien, no nos quejamos de nada, ¿no? Dejamos que le peguen a todo el mundo, que desaparezca gente, miramos para otro lado, ¿no? Y evidentemente en estos 40, 45, 50 años desde el golpe del 76, me doy cuenta que mucho no ha cambiado, ¿no? Y que lamentablemente generaciones más jóvenes repiten los mismos errores que repetimos nosotros. La frase del principio, que es una frase de Voltaire, que nació hacia el año 1949, es decir, 1649, digo bien, 1649, es decir, hace mucho tiempo. Esta frase respecto de pensar uno por uno mismo y permitirle a los demás que piensen por sí mismos. Bueno, es un poco esto, ¿no? Hay que pensar, no es gratis. La democracia no es gratis. Hay que pensar. Pero bueno, a veces se alinean los incentivos para otros lados y la gente necesita que la obliguen a pensar. Veremos qué es lo que sucede. Por lo pronto, el 27 de noviembre de 1983 se realiza en el Uruguay el acto del obelisco, en el que 400.000 personas marcharon al obelisco de los Constituyentes. Si usted conoce, esto queda en Boulevard y 18, en Boulevard Artigas y 18 de Julio, un lugar álgido de la capital uruguaya, a protestar contra la dictadura militar, que en ese momento todavía tenía un par de añitos más en el país vecino, pero ya sufría algunos embates similares a los que en 1981 y 82 había sufrido la de Argentina en la Argentina, ¿no es cierto, Dani? Sí, pero yo creo que también porque, bueno, primero por un efecto contagio, si querés. Claro. Pero también, obviamente, cuando Argentina entra en crisis, y bueno, los vecinos también de alguna forma lo sufren en mayor o menor medida, ¿no? Pueden estar los aprovechadores de siempre que ganan de estas crisis, pero en general la estabilidad de la región hace de que todo funcione más o menos bien. Así que también tenía que ver un poco con eso. Y obviamente que Argentina hizo medio punta en esto de deshacerse un poco de los militares en el gobierno, y después fue sucediendo. Creo que el que más duró fue el de Chile, que costó más justamente por esto que decía anteriormente, porque como la economía funcionaba bien,
parecía ser que estaba todo justificado. Era más difícil, claro. Bueno, cerramos con el recuerdo de los campeones de la Copa Davis. Argentina sale campeona de la Copa Davis un 27 de noviembre de 2016. El equipo capitaneado por Daniel Orsanic, que tenía allí a Juan Matías del Potro, a Diego Schwartzman, entre otros, y que consigue lo que Argentina había estado a punto de conseguir en otras oportunidades, una vez en Moscú, una vez en España, una vez en el Mar del Plata. Bueno, finalmente lo conseguimos en 2016 con ese equipo que en la final le ganó a Croacia, pero que antes le había ganado a Gran Bretaña, a la Gran Bretaña de Andy Murray, lo cual fue realmente una epopeya. Así que, bueno, celebramos ese recuerdo deportivo y nos vamos, y vaya si nos merecemos este primer alto en el camino.